Fetichismo. Ante la mención de esta palabra, mucha gente imaginará a un hombre agazapado, escudriñando la azotea de un edificio en busca de ropa interior femenina. Por cierto, cosa nada sencilla, porque casi nadie sabe dónde cuelgan esas prendas la mayoría de las mujeres. Pero si consigue ese tesoro, lo esconderá para tratar de evadirse con la mayor naturalidad, rogando no toparse con algún vecino que le incomode con preguntas o con agresiones. Una vez en la calle, lejos de tranquilizarse, su corazón latirá con más fuerza aún, con solo pensar en lo que hará al llegar al lugar donde habita. La imaginación pinta a ese hombre con una mirada siniestra, mal vestido, mugroso y por supuesto soltero, porque de seguro es un inadaptado. No obstante, las cosas no son necesariamente así. En el diccionario de la Real Academia Española aparece fetiche, este de feticho, del italiano, y este del portugués fetizo, hechizo, sortilegio. En la primera acepción dice ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Ahora bien, de acuerdo con Wikipedia, la palabra fetiche proviene del portugués fetizo, cuyo significado es hechizo. La propuesta tiene su lógica porque el fetichista queda hechizado, encantado o cautivado con un determinado objeto, confiriéndole significados especiales y por tanto muy personales. No obstante, la mayoría de las personas ignora el real origen de esta palabra. John Entwistle, en el 2002, comentó que la palabra fetichismo apareció por vez primera en el ámbito de la antropología, referida a objetos a los que se les atribuía poderes mágicos o sagrados en pueblos considerados primitivos. Solo por un momento piensen en los amuletos. Más adelante, Karl Marx, el mismísimo Karl Marx, usó dicho término para referirse a los objetos que en el capitalismo llegaban a adquirir significados por demás importantes, como las propiedades o los valores. Por último, entramos al terreno que más nos interesa. Desde la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría y la sexuología se habla de objetos o partes del cuerpo, parcialismo, indispensables para que el individuo se excite o incluso llegue al orgasmo. En 1886, en su libro Psicopatía sexual, Richard von Krafft-Ebing afirmó: el fetichismo erótico idolatra cualidades físicas o mentales de una persona o incluso meramente objetos utilizados por esa persona porque despiertan fuertes asociaciones con la persona amada, originando así fuertes emociones de placer. Bien, este autor la colocó como una actividad fuera de lugar o inaceptable porque enfatizaba que el acto sexual debía estar encaminado hacia la reproducción. Cuando ese no era el propósito principal, al sujeto se le calificaba como perverso, aberrante o desviado. Por tal motivo, aquellas personas que realizaran tales prácticas eran consideradas inaceptables porque no encajaban en lo considerado como normal. Krafft-Ebing en su libro señalaba que Marx de Sade afirmaba que el amor normal se nos aparece como una sinfonía de tonos de todo tipo. Es suscitado por los agentes más variados. Es, por así decirlo, politeísta. El fetichismo reconoce solo el tono color de un solo instrumento, surge de un solo motivo, es monoteísta. Esta descripción encajaría en lo que en el Instituto Mexicano de Sexología,
Imesex de los 80s se calificaba como fetichismo erótico exclusivo, o lo que en la actualidad el DSM-5 califica como trastorno fetichista. Es decir, para lograr la excitación se requiere específica y forzosamente de ese objeto. Ningún otro estímulo le sirve. El trastorno requiere que ocurra desde al menos 6 meses antes, que cause angustia y que las fantasías alteren el desempeño de la persona. Pero allá por 1905, Sigmund Freud escribió: el sustituto del objeto sexual es, en general, una parte del cuerpo muy poco apropiada a un fin sexual. El pie, los cabellos o un objeto inanimado que mantiene una relación demostrable con la persona sexual, preferiblemente con la sexualidad de ésta, una prenda de vestir o ropa interior. No sin acierto se ha comparado este sustituto con el fetiche en que el salvaje ve encarnado a su Dios. Si nos fijamos bien, la parte final del párrafo se relaciona de forma estrecha con la conceptualización portuguesa. Tomemos en cuenta que para Freud la conducta sexual infantil era polimorfa y perversa. Polimorfa porque son muy variadas las maneras de expresión, y perverso hacía referencia a que fuese cual fuese el comportamiento realizado, no llevaba a la reproducción. El problema surgió cuando se consideró, estipuló y determinó que el objetivo principal o único de todo encuentro sexual debía ser la reproducción. Si una religión propone tales mandatos a sus seguidores, está en todo su derecho. El problema emergió cuando un grupo de médicos hizo eco de lo anterior y clasificó a quienes se comportaban de ese modo como enfermos, susceptibles de recibir tratamiento. Mágicamente, el pecado se transformó en padecimiento. Para Wilhelm Stekel, uno de los discípulos más brillantes de Freud, que como de costumbre terminó separado de su maestro, afirmaba: el fetiche, por ejemplo, la mano, un pañuelo o el pelo, sirve para fijar la libido, que es apartada de la mujer. Lo principal en esas construcciones fetichistas es eludir el coito. Si se fijan de nueva cuenta, Stekel remite al individuo que, de acuerdo a lo propuesto por el Imesex de los 80, tendría una expresión erótica sexual exclusiva. A mediados del siglo pasado, en un intento de ser menos valorativos y más descriptivos, se habló de parafilias. De nuevo, es menester aclarar que si bien mucha gente afirmaba que John Money fue quien acuñó ese término, la realidad es que fue usado por vez primera por Friedrich Solomon Krauss en 1903. Él decía que era un instinto erótico anormal. Y en el viejo continente fue Wilhelm Stekel quien lo popularizó. Etimológicamente, el prefijo para significa a un lado, y si es parafilia, a un lado del amor. Sin duda se suaviza un poco la idea, pero a un lado significa algo así como lo permitiré porque soy muy magnánimo y te tolero. En mi rancho dirían, no te dijo puerco, pero te pegó en la trompa. A principios de los 80s del siglo pasado, en Imesex hablamos de expresiones comportamentales de la sexualidad y poco después se redujo a expresiones de la sexualidad. La propuesta era que tales comportamientos existían potencialmente en todos los seres humanos, que había 2 dimensiones, una no erótica y otra erótica, ambas con distintos niveles que iban desde la expresión cero o nada hasta la exclusividad. Debe tomarse en cuenta que exclusividad hace alusión a que solo ese comportamiento funciona para obtener satisfacción sexual u orgasmo. Crookes y Bauer definen el fetichismo como
conducta sexual en la que el individuo se excita sexualmente al concentrarse en un objeto inanimado o en una parte del cuerpo. Esto significa que requiere un determinado objeto o una parte corporal para conseguir la excitación o incluso, como hemos dicho antes, llegar al orgasmo. De acuerdo con la propuesta de Imesex en los 80s, la mayoría de las personas tienen un fetiche en el ámbito no erótico. Basta ver la cartera de una mujer o su bolsa. Hay credenciales indispensables para demostrar que uno es en realidad quien dice ser. También traen fotos de alguien por quien experimentan afectos. Los hombres no escapan a esto. Abundan quienes igual cargan fotos familiares y no faltan taxistas que cuelgan del espejo el zapato de su hijo o nieto. Esos objetos tienen un simbolismo específico para rememorar a una persona. Todo eso es en el plano no erótico. Lo mismo pasa con quienes usan amuletos o guardan imágenes a las que les atribuyen poderes, la mayor parte de las veces sanadores, aunque también existen otras variedades que se pueden adquirir a precios no módicos para causarle mal o daño a alguien. Eróticamente es fácil imaginar o recordar al joven que robó las pantaletas de una hermana, prima o vecina y se masturbaba con esa prenda, ya sea viéndola, oliéndola o portándola. Lo anterior sirve para entender que estos comportamientos se pueden ir entretejiendo y ejemplifican un valor complejo, pues está el fetichismo. Pero si también le atrae el olor, hablaríamos de rinofilia. Si disfruta el tacto, agregaríamos tribofilia, y así podríamos seguir explorando otros sentidos y otras interpretaciones. Teóricamente, cuando el sujeto se siente angustiado a causa de su comportamiento, puede pedir ayuda, aunque la realidad es que pocas veces lo hacen. Cuando ocasiona perjuicios a otras personas, robar sus tangas, pueden demandarle ante la justicia. En ese caso, tal conducta se convierte en un delito y por tal motivo puede ser canalizado para recibir tratamiento, aunque lo más factible es que se haga acreedor a un castigo. Pero si un individuo de esos cumple con sus obligaciones para con sus familiares, amistades y el resto de la sociedad, ¿a quién daña? Podría hablarse de problema cuando dicho comportamiento se realiza en exceso, esto es, cuando actúa compulsivamente y no cumple con sus actividades cotidianas o éstas se ven alteradas presentando problemas familiares, escolares o sociales. Cuando se siente atraído por objetos o por partes del cuerpo de otra persona, se habla de parcialismo. Las más mencionadas en la literatura son los pies y hace muchos años el cabello. Cuando las personas se ponen de acuerdo, no hay problema, porque en el ámbito de la sexualidad se vale todo siempre y cuando exista acuerdo. No se vale hacer algo en contra de la voluntad de otra persona. Se afirma, no sin razón, que los heterosexuales suelen fragmentar a las mujeres cuando las miran. Esto es, fijan su atención en las nalgas, los pechos, la cintura, las piernas, la cara, el pelo y un gran etcétera. Ponga atención a los comerciales y analice el uso que se hace de la figura femenina. Photoshop ha permitido destacar o exagerar aquellas zonas consideradas como erógenas. Lo anterior significa que al aventurero, ¿sí?, el de la canción, no encaja en esto, pues dice: me gustan las altas y las chaparritas, solteras y viudas y divorciaditas. Es algo así como de amplio espectro. Pero hemos hablado solo de la heterosexualidad. ¿Será que en el ámbito de la diversidad sexual no se dan los parcialismos? Los problemas surgen cuando la pareja descubre una conducta que le pudo haber sido compartida, pero que por vergüenza se ocultó.
Si encuentra que él tiene una colección de tangas, al estupor seguirán dudas. ¿Tienes un amante? ¿O eres gay? De habérselo comunicado a su pareja, ella podría decidir si aceptar o no. Esto es probar qué y cómo se sentía al ver a su pareja cumpliendo sus deseos, porque capaz que algo así podría enriquecer la relación sexual. Parece una crueldad lo dicho por Karl Kraus. No hay ser más desdichado bajo el sol que un fetichista que languidece ante una botita y debe contentarse con una mujer entera. Otra vez, es de esos autores que se van al extremo. Después de escuchar esto, ¿recuerdas a alguien como los aquí descritos? Y ya entrados en gastos y con toda sinceridad, ¿será que tú alguna vez habrás practicado el fetichismo o que se te antoje algo en ese sentido? Y no lo olvides, ojalá pronto volvamos a coincidir.